Hablamos de salud. Hablamos de salud. La pérdida de actividades de ocio, el hecho de relacionarnos menos con amigos y familiares, la incertidumbre con respecto al futuro o los cambios laborales como el teletrabajo o la pérdida del empleo son algunos de los factores que pueden hacer que nuestra salud mental se vea afectada en la actualidad. Hoy en el espacio de salud hablamos sobre el agotamiento emocional como una de las repercusiones que podemos estar sufriendo derivada de todas estas circunstancias. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro, ¿qué tal? En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando oímos el término agotamiento emocional? Bueno, pues este agotamiento emocional es un fenómeno que se puede producir cuando hemos pasado un periodo a medio o largo plazo sosteniendo, digamos, una gran carga mental. Es decir, igual que existe el agotamiento físico, si por ejemplo yo realizo un gran esfuerzo físico durante mucho tiempo y no descanso lo suficiente, pues también se puede decir que existe este agotamiento emocional cuando yo he llevado una gran carga emocional durante un periodo largo de tiempo sin descansar mentalmente. El agotamiento emocional hay que decir que no es un trastorno ni un diagnóstico en salud mental, sino que más bien es un conjunto de síntomas que funcionan como una alarma que nos vienen a decir para porque estás agotando tus recursos y no vas a poder seguir así mucho tiempo más. Si sigues, vas a acabar con tu salud mental, porque se puede considerar como una consecuencia de cierta situación. Pero sostenido en el tiempo, este agotamiento emocional sí que puede desencadenar otros problemas, como por ejemplo la depresión o un trastorno de ansiedad. ¿Y qué síntomas podemos sufrir cuando tenemos agotamiento emocional o qué señales debemos prestarle mucha atención? Pues los síntomas pueden ser muy parecidos a los de un episodio depresivo con ansiedad. La persona te dice que es como que está desbordada, que cualquier cosa se le hace un mundo, que llora con mucha facilidad o necesita llorar para quedarse a gusto porque no puede más, que tiene problemas para concentrarse, que se le queda la mente como dispersa, que comete fallos de memoria o incluso que tiene pequeños accidentes por despiste en el día a día. También puede verse a nivel físico porque la persona te dice que es como que a pesar de que en algunos casos pueda dormir por la noche, está como muy cansada físicamente. A veces se dan casos en los que hay problemas para conciliar el sueño, pero otros sí que duermen. Pero aún así es como que tienen un cansancio continuo, a pesar de dormir, como una sensación de abatimiento. El agotamiento emocional es como si la persona hubiera agotado sus recursos emocionales y ahora entonces es como que no le quedan recursos o no le queda energía a nivel emocional y mental para seguir sosteniendo una situación que le sobrepasa. Y bueno, la gente pensará, ¿cómo diferenciamos este agotamiento emocional de lo que sería una depresión? Pues hay varias razones y una de ellas es que ves que la persona con depresión ha perdido como la capacidad de disfrutar de todo, no disfruta de nada, no tiene absolutamente ninguna ilusión y es como que le da igual entre lo que antes le gustaba y ahora, porque ya no nota ese disfrute. Y en el agotamiento emocional la persona te dice que sí que hay cosas que le hacen disfrutar, pero el problema es que pasa demasiado tiempo del día agitado mentalmente y como en estrés mental continuado. Uh-huh. ¿Hay alguna causa o alguna situación que podamos identificar como la culpable de sufrir este fenómeno del agotamiento emocional? Pues realmente no es que haya una sola causa que se pueda decir que tenga el poder de agotarnos emocionalmente. No es como, por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, un duelo, que en el que se identifica que el causante de los síntomas que tiene la persona es que haya sufrido, por ejemplo, una pérdida. En este fenómeno los pacientes llegan como muy confusos porque te dicen, si es que yo no identifico nada malo en mi vida, yo me considero satisfecho e incluso me gusta mi vida. El problema es que no sé qué me pasa últimamente, que no puedo parar de llorar o estoy muy cansado, pierdo la memoria y ya te empiezan a relatar todos estos síntomas que he mencionado antes. Claro, ahí cuando exploras el día a día de la persona ves que a lo mejor sí, la persona lleva una vida totalmente normal y la confusión viene de que no ha habido ningún acontecimiento en la vida que la persona te pueda explicar que sea tan grave como para que esté tan mal.
Pero claro, te pones a explorar el día a día y ves que la persona pues sí que tiene situaciones que ya de por sí son estresantes. Por ejemplo, un turno de trabajo largo, que tenga niños pequeños muy dependientes todavía, lo cual también puede ser desbordante, que no tenga tiempo, digamos, para dejar la mente en blanco, que digamos que lleve un día como muy enlatado en el sentido de tener horarios muy rígidos y va como siempre corriendo y pendiente del reloj, como con muchas responsabilidades, etcétera. Entonces, claro, no tiene ninguna desgracia ni nada grave e incluso te puede decir que está contento con esa vida, pero lleva mucho tiempo sobrecargando la máquina mental, que sería, ¿no?, sin descansar, y el agotamiento emocional es como esa batería en rojo avisando de que así no puedes seguir. Tienes que empezar a prestar atención a tu salud mental y a ese autocuidado que tanto te falta. Yo en esto, en terapia, lo explico con una metáfora que dice: imaginad que tenemos dos botes, uno como dos recipientes, ¿no? Uno es el de la emocionalidad positiva, que se llama, y el otro es el de la emocionalidad negativa. El de la emocionalidad negativa, hay etapas en nuestra vida y con cómo nuestra sociedad, digamos, nos hace vivir, que se llena prácticamente solo, es decir, lo que he dicho de los horarios, los turnos largos, muchas horas de trabajo, responsabilidades, querer llegar a todo, autoexigencias, en fin, pequeños detalles que por sí solos no parecen dañinos, pero van llenando ese bote negativo. Y luego el bote de emocionalidad positiva, pues puede llenarse con cualquier actividad que nos suponga emociones agradables. No hace falta pensar en cosas grandes como hacer un gran viaje, sino ya solo con descansar de las cosas que nos llenan el bote negativo, este positivo se llena. Entonces, claro, si yo tengo una organización en la que se llena mucho el negativo, pero no hago por llenar el positivo, pues al final me acaba sufriendo este agotamiento emocional. Claro. En el caso, por ejemplo, de los sanitarios, que llevan tantos meses luchando contra la pandemia, ¿están expuestos a este fenómeno? ¿Pueden haber repercusiones luego en su salud mental por culpa de esta situación? Claro, este sería un claro ejemplo de una situación vital que les puede terminar pasando factura con este agotamiento emocional. Las profesiones sanitarias son muy vocacionales y aquí vemos que pueden ser profesionales que sienten pasión realmente por su trabajo. Pero claro, por otro lado, llevan muchos meses haciendo turnos y en unas condiciones laborales que se pueden sostener quizás pues una semana, dos o como mucho un mes. Pero no tantos meses, están sobreesforzándose y muchos de ellos ya se están viendo en este agotamiento emocional, como tomando pastillas para poder seguir trabajando y tirando de reservas mentales, porque no es todas las tareas que tengan que hacer ya también es la gran responsabilidad y la gran presión de tener en tus manos la salud de tantas personas. Aún así, también tengo que aclarar que no hace falta que el listado de tareas diarias esté lleno para agotarse emocionalmente. Aquí se trata más del exceso de la carga mental. Por eso este también es un problema que, por ejemplo, personas que se hayan quedado en paro en esta pandemia también pueden sufrir derivado de darles demasiadas vueltas a la cabeza. En el sentido de que si yo tengo cierta tendencia a darle muchas vueltas a la cabeza y a intentar ponerle solución desde mi cabeza a un problema que se escapa a mi control, entro ahí en un bucle de pensamiento que al final me agota. Yo solo rumiando, pero me puedo agotar y acabar en esta situación de agotamiento. O sea que no tiene que ver más bien con la cantidad de tareas que yo hago, sino más bien con la cantidad de carga mental que sufro y a la que estoy sometido. Isabel, como siempre, contestando como psicóloga, ¿hay alguna recomendación o algún tratamiento que podamos seguir cuando nos damos cuenta de que nos encontramos en este estado de agotamiento emocional? Pues en este tema del agotamiento emocional decimos, como decimos con el resto de problemas psicológicos, para tratarlo cada caso es un mundo y hay que hacer una evaluación exacta en cada persona y buscar la intervención o el tratamiento adecuados. Pero sí que se pueden dar algunas recomendaciones desde el punto de vista psicológico, más que nada para prevenir que el estrés se nos vaya de las manos y acabar en este punto. Por ejemplo, siguiendo con la metáfora anterior de nuestros dos botes, si os acordáis, de emocionalidad positiva y negativa, pues se trata de compensar esa balanza y tratar de buscar momentos de descanso mental y de desconexión que llenen el bote positivo, porque a veces el negativo, como he dicho, si se llena con trabajo o con otras obligaciones, no siempre lo vamos a poder quitar cuando queramos.
Luego, aparte de buscar momentos de descanso y para no hacer absolutamente nada, que a veces es muy necesario esto de no hacer nada, también se ha demostrado que hay actividades que contrarrestan ese estrés negativo. Insisto en que no hay ninguna solución que sea la panacea, pero por ejemplo hay investigaciones que hablan de que el contacto con la naturaleza o con la actividad física podemos ayudarnos a disminuir ese estrés mental. Es como que cuerpo en movimiento, mente tranquila. Por ejemplo, tengo datos de un estudio aquí de esto que se hizo en una revista de psiquiatría en el año 2018, o sea que es muy reciente, con 1.200.000 personas, y concluyeron que las personas que hacían ejercicio físico regularmente, más o menos todos los días, registraban un 43% menos de días al mes en los que tenían ese malestar mental o ese estrés mental. Así que fijaos que con esto del agotamiento emocional no hay recetas mágicas, porque cuando las circunstancias son duras es difícil estar totalmente descansado y no tener ningún síntoma, pero sí que hay actividades que ayudan a paliar o por lo menos prevenir que haya daños mayores en nuestra salud mental. Bueno, hoy en nuestro apartado de psicología, hablando de salud, hemos puesto sobre la mesa ese agotamiento emocional, que creo que hoy hemos sacado bastantes conclusiones. Pero si queremos hablar de este tema o de otro, Isabel, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre, para cualquier duda o consulta están las redes sociales de Isabel Psicología, que me podéis preguntar. Y presencialmente, pues como siempre, en la consulta de psicología de Policlínica Cedejín. Muy bien. Isabel, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene nos escuchamos de nuevo. Hasta el martes que viene, un saludo.